todo empezó a encajar cuando descubro que a ti te van a pagar en función del valor que tú aportas al mercado. Da igual el mensaje que yo te transmita, sino cómo te lo transmito. Creo que el conocimiento guardado para uno es una inutilidad, pero ¿quién define lo que es bueno para mí? Todo lo tienes que ver como que es tu propia responsabilidad. Aunque haya cosas en la vida que no sean culpa tuya, va a seguir siendo un problema tuyo. Entonces tú tienes que asumir las cosas como si fueran tu propia responsabilidad y que nadie va a ir a salvarte. Si tú crees que hay veces que no se gana, vas a crear eso. Yo creo que se gana siempre. Quizá no se gana la mayor experiencia, pero has ganado un aprendizaje valioso, y es que a partir de ahora tú vas a poder tomar decisiones de previsión. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de A Todo Sí. Yo soy Steph. Estoy muy emocionada el día de hoy porque, como siempre, ya saben que si traigo un invitado es porque estoy trayendo a alguien que admiro profundamente, y el día de hoy no es la excepción definitivamente. Es un invitado muy especial porque dentro de las cosas que yo más admiro en las personas es cuando saben dominar el arte de comunicarse. Y claramente él es el máster de los másters, la persona más crack en tema de comunicar, y el día de hoy tengo el honor de tenerlo sentado frente a mí. En enero de este año tuve el gusto de asistir a uno de sus talleres y no saben lo espectacular que estuvo. Me lo recomendó el buen Leo, me dijo: Stephanie, tienes que ir a ese curso, va a estar muy extraordinario, y obviamente ya Jaire y yo las primeras en apuntarnos, y fue una gran manera de comenzar el año justo aprendiendo a dominar mejor el arte de comunicar. Y pues claramente a lo que me dedico es una cosa que es muy importante, pero no nada más para mí, sino para cualquier ser humano, el saber transmitir en palabras las cosas que tenemos en nuestra mente, en nuestro interior, y poder plasmarlas para que generen impacto en las personas a nuestro alrededor. Entonces, el día de hoy tengo a Fer Miralles, quien ha ganado concursos de oratoria en España, ha ganado 11 premios internacionales en esta disciplina y prácticamente se dedica a ayudar a las personas a mejorar su manera de comunicarse, a poder plasmar todo lo que tiene en su interior de la mejor manera, y pues a poder dominar este arte que es tan valioso. Y definitivamente, como les digo, una de las habilidades que considero más necesarias y esenciales en todos los seres humanos. Fer, estoy muy emocionada de tenerte el día de hoy por aquí. Gracias por haber aceptado mi invitación. Cabe recalcar que estamos en domingo grabando. Fer acaba de llegar de Guadalajara, tiene 3 días de taller en Monterrey y luego se va de vuelta a España. Entonces, gracias por venir en domingo a grabar. Gracias por invitarme, y sobre todo con tan poquito tiempo. Claro que yo lo tenía en la mira. Habíamos mandado correos, estábamos en espera. Volví a ver, se están acercando las fechas de su taller y volví a intensear. Y yo, disculpen, quisiera tener a Fer en el podcast, y ya después tuve una gran respuesta y dije, tenía que ocurrir esto. Entonces, Fer, estoy muy emocionada, gracias por estar aquí, y yo sé que va a ser una plática extraordinaria contigo. Vamos a disfrutar mucho. Fer, para comenzar te quiero preguntar, ¿hubo algún momento específico en tu vida en donde tú dijeras, comunicar es algo que necesito dominar? ¿O cómo fue que la vida te llevó a este camino? La vida me llevó de una manera muy improvisada, pero sí que ha habido varios momentos en la vida donde comunicar es muy importante, en especial cuando vendes, cuando conquisté a mi mujer, cuando te encuentras con buenos amigos, tienes que aprender a escuchar, cuando estás con tu hijo y ya tienes que empezar ya a decirle palabras para educarlo, todavía es pequeñín, pero sé que en algún momento voy a tener que hacerlo. Sobre todo te das cuenta de que la comunicación está intrínsecamente ligada a todos los ámbitos de tu vida, todos, no hay ni uno solo que se separe de la comunicación, y es precisamente porque estamos en un mundo rodeado de personas, somos seres gregarios. Entonces, cualquier actividad suele estar relacionada con otra persona. Y la mayor parte de los fracasos, por ejemplo, personales de divorcios, profesionales de socios, viene por una falta de comunicación y expectativas. Entonces, no sé cuándo me di cuenta, pero ha habido varios momentos en la vida en los que he dicho, esto me hubiera hecho falta. Momentos donde he cometido grandes errores, yo recuerdo grandes errores a nivel comunicativo y que salí de reuniones temblando, donde dije, y he podido crear esas historias en mi mente cada día. Hubo una temporada que yo me tumbaba por las noches y volvía a ese momento a recrear cómo fue la escena, paso a paso, para entender qué hice mal. Hice muchísimas cosas mal que luego, a medida que ha pasado el tiempo, he ido aprendiendo por qué, y eso ya no me sucede. Pero sí que han sido varios momentos. Creo que la vida de las personas somos un cúmulo de momentos, y si echas la vida atrás, como hacía Steve Jobs, conectas los puntos y ahí es donde te das cuenta. Y, por ejemplo, en el tema de dedicarte al tema de comunicar, ¿en qué punto de tu vida dijiste, esto es lo que quiero hacer para el resto de la vida? Porque creo que
conforme pasó el tiempo en tu vida, tú dijiste, bueno, comunicar es importante que yo desarrolle esta habilidad, que la pula conforme pase el tiempo, pero ¿en qué momento dijiste, creo que este es mi llamado y creo que quiero ayudar a las personas a comunicarse de mejor manera? Con la comunicación llegó cuando ganó el Campeonato de España de oratoria. Pero el ayudar a las personas viene siempre. Desde pequeño yo siempre he sido muy servidor de los demás. A mí me gusta todo lo que aprendo enseñarlo. Creo que el conocimiento guardado para uno es una inutilidad. El mundo crece a la hora de compartir conocimientos y los grandes progresos... Tú imagínate un caso, imagínate que yo ahora te cuento un truco de oratoria o un truco de lo que sea y tú de pronto dices, qué bien, perfecto. Y un día llegas a tu hijo y le das ese truco y le marca. Y ese truco a lo mejor tu hijo se lo cuenta a su hijo, de su hijo a su otro hijo, y de pronto, 300 años después, esa pequeña idea que yo te transmití de una manera muy informal y muy tranquila, de pronto ayudan a que tu hijo logre cambiar el mundo de alguna otra forma, porque le ha inspirado de alguna otra manera. Entonces, al final yo creo mucho en Dios y que Dios tiene sus espacios temporales y que a veces las cosas que nos pasan a nosotros es porque hay múltiples generaciones futuras que va a pasar algo que es necesario para la historia de la humanidad. Entonces nunca sabemos. Entonces yo siempre he querido enseñar a los demás porque tiene un efecto mariposa maravilloso. Es como las fichas de dominó que caen. Nunca sabes hasta dónde van a caer. Entonces siempre he querido compartir. Me pasó enseñando a la gente a tocar la guitarra por internet. Me pasó enseñando a todo el mundo los beneficios de las redes sociales. Me pasaba aprendiendo cualquier cosa en la escuela y queriendo enseñarla. Y luego con el tema de la comunicación, donde yo ya enseñaba en mi universidad a comunicar desde mi punto de vista. Todavía no había ganado premios, pero ya podía ayudar a compañeros a hablar mejor. Y ya fue cuando ganó el Campeonato de España que en el público estaba el director de recursos humanos de una empresa multinacional que me quiso contratar. Dijo, oye, me ha encantado tu discurso, por favor, forma mis equipos, y desde entonces en adelante. Pero piensa que esto no era una salida profesional. A mí mis profesores me hicieron la vida imposible diciéndome que tenía que estudiar algo con salidas, que dejara de soñar despierto. Recuerdo a la profesora de inglés que me dijo, stop daydreaming, deja de soñar despierto, Fernando. Dice, búscate algo con salidas. Para mí la escuela fue una jaula de 9 a 5, porque allí se acaba a las 5 de la tarde, no sé cómo aquí, y yo llegaba con libros de economía, filosofía, novelas, y mientras los profesores daban cualquier temática yo me ponía a leer otras cosas. Trataba de evadirme hacia aquello que me daba más interés y me disfrutaba muchísimo más. Pero esta profesora, recuerdo, me dijo, deja de soñar despierto. Otra profesora me dijo, búscate algo con salidas. ¿Y qué hice? Buscarme algo con salidas. ¿Por qué? Porque en el fondo, yo lo pienso y digo, hay dos cosas que quiere un profesor. Si el profesor es muy, muy bueno, quiere lo mejor para mí. Pero ¿quién define lo que es bueno para mí? Sus creencias y su mundo. Para su mundo, y hasta hace poco, lo mío era algo que tenía ciertas salidas, iba a poder ganarme la vida. Muy difícilmente. De hecho, muy pocas personas podemos dedicarnos a ser profesores de oratoria y ganarnos bien la vida. Muy pocas. Aunque hace mucha falta y cada vez se está remunerando más. Y me alegro. Y hacen falta muchos profes. Pero no, en aquel entonces no era una salida profesional. La comunicación no se empezó a divulgar o a valorarse hasta que no empezamos varios a hacer todos los días muchísima divulgación de esta disciplina. Y ahí empezó a calar el mensaje de que comunicar es importante. Pero claro, el profesor yo no vi que tuviera maldad. Yo lo que veía era una persona que entendía que el mundo no iba en esa dirección. Eso sí entendemos que es bueno. Y si es malo, entendemos que está proyectando sus inseguridades y miedos a la hora de dar un consejo. Sí. Entonces no hay que juzgarles porque han hecho lo mejor que han podido con la información que disponían. A partir de ahí yo empecé a estudiar farmacia por tradición familiar. Nosotros tenemos farmacias, en España está mucho más regulado que aquí. Entonces tener una farmacia es algo bastante positivo. Y dije, voy a estudiar farmacia porque siempre me ha gustado y quería ser profesor de farmacia. Dentro de mí siempre era ser profesor. Hasta que llega un momento que no me gusta, a mí no me gustaba nada. Me sentaba a estudiar aquello y notaba el estómago y me escapaba a estudiar empresa. Me fascina el capitalismo, me fascina todo lo que tiene que ver con las empresas, los negocios, toda la productividad que se genera, cómo ha disminuido el nivel de pobreza gracias al capitalismo. Es que es espectacular. Y empezaba a estudiar. Y me escapaba a todas las conferencias y asignaturas de administración de empresas. En la misma universidad yo me iba a estudiar lo que otros. Y me escapaba de farmacia. Hasta que un día senté a mis padres y les dije, mirad, he estado escapándome de farmacia, he estado yendo a las clases de empresa, he ido a conferencias, he participado en desafíos. Esto me encanta. Y entonces me dieron la opción. Yo estoy súper agradecido porque mis padres son clase media normal, tampoco ni alta ni baja, correcto, pero era un esfuerzo. Ellos pagaban la universidad con muchísimo esfuerzo y les tengo ese reconocimiento infinito y me permitieron después de 3 años pasarme a empresa. Y fue la mejor decisión. Ahí disfruté como un niño pequeño, monté el club de oratoria, empecé a competir y todo empezó a encajar cuando descubro
que a ti te van a pagar en función del valor que tú aportas al mercado, no por lo que tú crees que has estudiado, que esto es uno de los problemas. La vida no nos debe nada. Para la vida realmente vamos a morir un día y seremos una mota de polvo inexistente. Pero si tú quieres generar un recurso o quieres ganarte bien la vida, tienes que pensar qué vehículo vas a ofrecer al mundo, que el mundo esté dispuesto a pagarte bien por ello, pero porque tú solucionas un problema grande. Entonces, en empresarios, comunicar es vital porque derivan mejores ventas, derivan tener más alcance. Si tú comunicas mejor, puedes tener millones de visitas, muchos más millones, que esto repercute en mejorar tu negocio. Perfecto, entonces encajó todo porque estudié toda la parte empresa, me dediqué a la parte de comunicación y encontré un híbrido que era comunicación corporativa, más que comunicación poética o comunicación filosófica, que está genial. Y yo estudio mucho y disfruto haciéndolo, solo que se paga menos porque el mercado no te lo paga también. Sí, me encanta porque dijiste varias cosas que son tan importantes que yo creo que en ese momento ni siquiera las estabas analizando, como la parte de darte cuenta a través de tu cuerpo que tu cuerpo te estaba diciendo que por ahí no era. El decir, la tripa me estaba, bueno, que aquí se le dice como mi estómago, se sentía raro, se sentía como tal vez tenso, y tú ahí dijiste, mi cuerpo me está diciendo que por aquí no va. Entonces, claramente necesito escuchar a mi cuerpo y necesito hacer algo que sí disfrute, que sí me emocione, como lo fue el empezar a ir a todos estos temas de empresa y conferencias y todo esto y darte cuenta y decir, por aquí va mi camino. También que tenías muy claro que querías enseñar. Está espectacular que tú tenías ya en tu mente el me gusta mucho enseñar, me gusta mucho aportar valor, me gusta transmitir los conocimientos que yo tengo a los demás. Tal vez en ese momento no tenías claro qué ibas a enseñar, pero tenías claridad en que te gustaba enseñar. Eso es. Y también la parte que tomaste la oportunidad en el momento que te dijeron, después de haber ganado el concurso de oratoria, oye, está esta oportunidad de que tú trabajes en nuestra empresa y le des cursos a las personas que están en nuestra empresa acerca de comunicarse mejor y tener más habilidades en este rubro. También fue una oportunidad que te presentó la vida, Dios, el ser superior, y te dijo, aquí está esta oportunidad, tú la tomaste y ahí se fue desarrollando tu camino. Entonces, cómo todas las piezas se empiezan a acomodar, sobre todo cuando te vas guiando con lo que te emociona, también escuchando a tu cuerpo y tomando las oportunidades con curiosidad. Tal vez para ti era este tema de, ok, sí, voy a estar en el tema, en el rubro farmacéutico porque es una parte de la familia, pero qué padre que te diste la oportunidad de probar otras cosas y darte cuenta que por ahí no era. Y por el contrario, irte en un camino que estás bendiciendo a muchísimas, muchísimas personas en el mundo. Fer, y yo te quiero preguntar, hablando acerca de comunicarte, ¿cuáles son tus 3 no negociables para poder hacer que otra persona escuche verdaderamente el mensaje que tienes que decir? Lo más importante antes de tú lanzar el mensaje es escuchar al otro. Porque tienes que entender qué es lo que le mueve. Por ejemplo, en toda la conversación anterior que hemos tenido, donde estabas comentando en la conferencia, yo me estaba centrando, yo tengo el sistema de activación reticular, que es lo que hacéis con la manifestación, en la que yo creo firmemente, y viene ligado a la parte del sistema de activación reticular, que es que las oportunidades vienen a nivel científico. Nosotros tenemos en el cerebro un filtro y decide qué información nos pasa. Es, por ejemplo, si tú te quieres comprar un coche rojo, todos los coches de Monterrey van a ser rojos. Pero eso es tu cerebro que ahora ya está acostumbrado. A mí me pasó cuando iba a ser papá, ahora veía embarazadas por todas partes y muchos bebés. Es normal. Este es tu cerebro diciéndote que existe esto que antes pasaba desapercibido. Cuando tú manifiestas y decretas, tú lo que estás haciendo es entrenar a tu cerebro para que se fije en esas oportunidades. Y entonces te lo va a lanzar. Entonces esa manifestación claro que funciona, porque tú estás jugando con una parte fundamental del cerebro. ¿Por qué te digo esto? Porque yo tengo mi sistema de activación reticular entrenado para analizar tus pecados, analizar qué es lo que te mueve, qué es lo que te lleva a hacer las cosas, cuáles son tus intereses reales. Pues a través de la escucha yo voy escuchando ciertas palabras y, por ejemplo, no he detectado nada de avaricia en ti. En ningún momento en la conversación, desde que hemos entrado hasta que hemos terminado, ha salido avaricia. Por tanto, yo ya sé que para yo venderte mi mensaje no lo tengo que empaquetar como que vas a generar más ingresos, porque no ha salido en la conversación, en absoluto. Ojo, que si te ofrezco dinero, lo vas a aceptar. Vamos a ver, no somos tontos, por supuesto que nos gusta el dinero, pero no es tu motor principal porque no ha salido en la conversación. Han salido varios principalmente. La pereza tampoco es uno de tus pecados, porque no ha salido, no has buscado, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. No. Estabas en un plano de mucho trabajo, entonces no ha sido el caso. Pero tú tienes 2, principalmente, que es normal, pero sobre todo el tuyo es la soberbia, es el sentirte orgullosa del trabajo que vas haciendo
Y esto lo he detectado con lo que tú viviste queriendo hacer las cosas bien. Y no he escuchado frases como, es que ¿qué dirán si salgo al escenario y lo hago mal? No, no ha salido. Ese sería el pecado de la envidia. La envidia es cuando un tercero te juzga, un tercero te analiza, que a ti te importa mucho el qué dirán, el qué opinen, que de hecho en México y en España es muy común. Nos importa mucho la opinión del grupo. En Estados Unidos, por ejemplo, son más calvinistas, son más enfocados al trabajo y al individualismo. No les importa tanto, que por supuesto está. Pero nuestro motor hispanohablantes somos muy de que la familia nos apoye, opine. No lo he escuchado. Yo he escuchado más a una persona que quiere estar orgullosa de sí misma, las decisiones que toma, de hacer un buen trabajo, de mirar atrás y haber hecho las cosas con cierto sentido, y eso ha salido de la conversación. Entonces, si yo tengo que venderte un mensaje, te diré que esto te hará sentir orgullosa del trabajo que estás haciendo, que esto hará que la relación que tengas con tus clientes va a ser infinitamente mejor, que cada vez que tengas un programa vas a ayudar a tantas personas, que te salga una sonrisa el día que estés a punto de morir y decir, valió la pena. Y fíjate en cómo me estás haciendo el nodding, no puedes evitar que se te mueva el orbicular de los ojos con patas de gallo, porque ahí es donde tenemos un síntoma de que he acertado. Pero estos son los 4 pecados principales. Y esto viene de yo trabajar la escucha y decir, no decir, sino me llega solo, porque si tú dices, es que claro, yo por conferencia gano tanto. Digo, vale, avaricia. Porque entonces ya ella es lo más importante, es el tema monetario. Y te aseguro que he estado con muchas personas de distintas, empresarios, conferenciantes de todo tipo, y me lo dicen, Fernando, es que yo gano, me invento, $15,000 por conferencia. Y digo, no me jodas, qué bien te pagan, qué suerte, qué maravilloso, me alegro un montón. Porque para esta persona es muy importante la parte de la avaricia, pero sobre todo porque me lo dice. Porque quiere darme envidia. Necesita esa validación. Entonces yo ya sé que entonces lo que tengo que hacer es anularme y decirle, joder, yo creo que no podría llegar a esas cifras. Qué bueno, qué bien lo estás haciendo, caray. Pocos pueden. Y entonces le alimento su avaricia y le alimento la envidia diciendo yo te envidio. Aunque en el fondo no le envidio, yo me alegro de corazón. Yo creo que todo el mundo tiene que ganar mucho dinero. Muchísimo. El mundo sería mejor. Totalmente. Si todo el mundo ganara más dinero. Es que es maravilloso. Entonces, a partir de ahí, pero yo le doy esa validación. Y esto viene de los pecados. Todo este marco es para decirte que da igual el mensaje que yo te transmita, sino cómo te lo transmito. Porque para tú aceptarlo, necesitas ver qué sabor te gusta. Ejemplo, si tú eres soberbia, me lo invento, a ti te gusta el jugo de naranja. Si tú eres envidia, tú eres el jugo de manzana. Si tú eres pereza, es un agua mineral. Y si tú eres, por ejemplo, el de la ira o de cualquier otro pecado, otro sabor. Entonces yo tengo que saber qué agua te ofrezco para tomar dependiendo del pecado. Pero en ese agua yo le voy a echar esos polvitos mágicos que es mi mensaje. Lo que yo te quiero transmitir es la pastilla que te voy a dar y que da igual el vaso que te tomes, pero te voy a ofrecer el sabor que te gusta. Porque entonces te tomarás el mensaje a través de lo que a ti te gusta como líquido. Entonces prácticamente es empaquetar el mensaje de la manera de la que lo va a recibir mejor quien lo está escuchando. Eso es. Es decir, esa persona tal vez tiene estos motivantes, déjame lo empaqueto de una manera que le sea atractivo. Efectivamente. Y me encanta que comentes esto porque hace poco tuve una junta con una persona que quería que tuviéramos una como relación laboral y me estaba ofreciendo una oportunidad y me dijo, es que Stephanie, vas a ganar mucho dinero, y me estaba enfocando mucho que vas a ganar mucho dinero. Y como te digo, amamos la abundancia. Todo ser humano ama la abundancia porque si tienes abundancia puedes ayudar a otros, puedes tener una mejor vida, puedes tener experiencias. No, nadie dice que estamos peleados con ello. El tema es que sí, no siendo mi principal motivador, yo le dije, es que no va por ahí. Realmente esto no está alineado con lo que yo quiero hacer. Pero me dio mucha risa de que tal vez en sí, o sea, en esa persona tal vez era como el mayor motivante y dijo, sin duda, déjamelo comparto porque siendo mi motivante, si comunico de esta manera, esa persona también se va a enganchar con esta oportunidad cuando en realidad todos somos distintos y estás tocando un punto importantísimo que es la parte de la escucha. Y creo que no lo hemos desarrollado lo suficiente porque muchas veces cuando está hablando alguien, ya estás luego diciendo, ¿y qué voy a contestar? ¿Y qué historia voy a contar? ¿Y cómo lo voy a hacer? Porque tal vez queremos validación, tal vez queremos no incomodarnos, tal vez no queremos un silencio incómodo en la conversación y nos falta tanto el análisis como el desarrollar la escucha. Entonces, me encanta que digas eso porque, wow, no, es como un ingrediente valiosísimo el escuchar para poder comunicar mejor y el analizar correctamente qué le motiva a las personas para poder transmitir de manera correcta el mensaje. Y ese negocio no salió. Claro que no. Al final dijiste que Por no. supuesto que no. Esta persona tuvo un error porque hablaba desde su pecado.
Que además la audiencia tiene que entender que los pecados evolucionan con el tiempo. Ejemplo, yo cuando era más joven, 10, 15 años atrás, yo era un avaricioso de manual. A mí me encanta el dinero, es decir, no hay nada de malo, el dinero es buenísimo, Claro. es maravilloso. Entonces, en aquellos momentos, cuando tú empiezas, cuando tienes 0 en la cuenta bancaria, el pecado, obviamente el principal, es generar ingresos para hacer tu colchón. Pero ahora no. Ahora ya no es el pecado principal, hay otros. Entonces, tú tienes que saber identificar el pecado de la otra persona, porque este empresario o la persona con la que tú estabas hablando no pudo cerrar el negocio contigo, pero si te hubiera alineado con una parte de soberbia y además un toquecito de pereza para que tú no hagas mucho esfuerzo logrando el resultado, seguramente hubiera habido una segunda conversación o al menos se habría alargado en el tiempo. Quizá no se cierra porque no es algo mágico, se han de alinear muchas cosas, pero ya tendría más tu atención y no te habría chirriado, porque seguramente ahí tu estómago te habría hablado, que es una cosa interesantísima. Cómo tenemos neuronas en la parte del intestino, en el estómago, y estamos continuamente mandando información. Y es la intuición. ¿Tú dirías que estás muy conectado con tu parte de tu intuición y escuchas mucho a tu Nunca cuerpo? falla. Es una de las cosas que nunca falla. De hecho, leí un estudio que decía que el 95% de las decisiones que tomamos con la parte de la intuición son acertadas y que el ser humano acaba cagándola haciendo caso a la razón. Cuando racionalizamos. Me pasa mucho con mi mujer, con temas, digo, no creo que... no ¿hay algo? No sé decir, no me gusta. No lo hacemos, un accidente en carretera. Y pasa, y no sabes qué es. O esto no me da confianza, vámonos. Y iba a pasar algo. Y he evitado muchos problemas, he tomado buenas decisiones, he evitado negocios que no habrían funcionado, he detectado personas que digo hay algo que no me encaja, mejor me aparto y luego han resultado teniendo problemas precisamente por la parte de la intuición. No olvidemos una cosa, nuestro cerebro es más sabio de lo que imaginamos, pero no sabio por la parte racional, sino sabio por la parte de la supervivencia. Es decir, el ser humano es un ser animal. Y el ser humano se convierte por el sapiens sapiens, que viene de la parte de pensar antes de hablar. Y es que somos capaces de razonar. Entonces, ese razonamiento viene a posterior. Pero antes éramos animales que teníamos que sobrevivir. Y estamos aquí porque hemos sobrevivido. No olvidemos esa parte evolutiva. Y nuestro cerebro tiene anclado una serie de sesgos que nos mandan información para saber qué nos va a dar un problema y qué nos va a venir bien. Y eso lo tenemos que tener integrado a nivel de instinto. Lo que pasa es que queremos anularlo cuando a veces, y la típica frase de date cuenta, amigo, date cuenta, estás con esta pareja, me dice mi mujer, amiga, date Amiga, cuenta. date cuenta. El amiga, date cuenta, me hace mucha gracia. Sí. Y es cierto, pero es que esta persona está anulando su intestino, anulando esas sensaciones que le vienen del estómago por racionalizaciones varias. ¿Y cómo le subes el volumen a escuchar a tu intuición en lugar de invalidarlo? ¿Cuándo escuchas más? ¿Cuando hablas o cuando estás en silencio? Claro que cuando estás en Cuando silencio. estás en silencio. Entonces, lo que pasa es que como somos los protagonistas de la propia película y por ego nos encanta hablar, no podemos escuchar lo que dice nuestro cuerpo cuando estamos bla, 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 y hablando con todo el mundo, tratando de imponer nuestra visión. Pero cuando empiezas a escuchar más al otro, empiezas a detectar problemas. Empiezas a detectar lo que piensas. Tú imagínate que con este empresario, quien fuera, que estuvieras hablando y no llegasteis al acuerdo, solo hubieras hablado tú. ¿Hubieras tenido la oportunidad de escuchar algo a nivel monetario de esta persona, de ganar dinero? No, porque habrías hablado, tú habrías impuesto. Y esto tiene un problema, y es que tú cuando hablas estás más a gusto. Porque hablando nos encontramos más a gusto que escuchando. Porque nos encanta que nos presten atención. Pero es muy peligroso, porque nos perdemos de verdad en las motivaciones del otro. Y realmente el secreto, si la gente supiera el poder de un silencio para incomodar, se salvarían matrimonios, se salvarían negocios fallidos, porque con un silencio bien estructurado haces que el otro diga cosas por nervios que no querría decir y que te empiezan a dar información adicional. Esa es la clave. Hay que escuchar mucho más. Máximo un 20%. Por llenar espacios dirían cosas que tienen en su interior, pero que tal vez no hubieran dicho en otro momento. Entonces tú dirías que cuando tienes decisiones importantes que tomar o cuando estás confundido y no sabes qué hacer, te tomas un momento para estar en silencio, tal vez en tu casa te quedas en un cuarto nada más analizando, pensando o simplemente escuchando a tu cuerpo de qué es lo que te tiene que decir y ya conforme a eso tomas las decisiones. Eso es. Y yo sobre todo las tomo en calma. Necesito separarme del grupo, sobre todo de la persona que está tratando de convencerme, y digo, dame un segundo, voy al baño. Que es una forma muy educada. En lugar de decir, déjame pensar o tengo que hablar con, di, oye, me encanta, voy un segundo al baño y terminamos de cerrarlo.
Y entonces yo aprovecho, me voy al baño, el baño estoy pensando, vale, ¿qué ha pasado? Analiza, está tratando de manipularte, hay sesgos que hay detrás, te sientes cómodo, ya estás ganando tiempo, ya estás, ¿cómo se dice?, dilatando el espacio antes de tomar la decisión. Ujú. Y entonces ahí es cuando tú ganas más fuerza, ganas otra vez tu poder de negociación, porque a veces nos cuesta decir que no. Pero en ese momento en el que tú sales, calma, piensas, se va enfriando lo caliente que estaba la conversación antes de cerrar y entonces tú ya vuelves mucho más refrescado. No sé si has visto el tenis, ¿alguna vez te gusta el tenis? Claro que me encanta. Ay, qué bueno, entonces somos Sí. fans los dos del tenis. Sí. En el tenis, cuando a veces un jugador está pegándole una paliza al otro, Ajá. se suelen tomar pausas más largas, tratan de buscar la manera de sentarse, de ir a por agua, de secarse, de atarse los cordones, porque lo que buscan es ganar tiempo. Porque cuando uno está jugando muy bien, estás muy encendido, te va Eufórico. de maravilla y entonces vas a tomar mejores decisiones porque te lo crees. Pero el momento en el que te vas enfriando, ahí es cuando empiezas a cagarla. Lo mismo sucede en las conversaciones. Nunca lo había analizado. No sabía que en el tenis hacían eso, pero Sí. excelente estrategia. Y aparte, me gusta muchísimo, por ejemplo, en el tema de cuando dices que no, cuando quieres decir que no y que te sientes presionado, o en este caso también de no saber qué decisión tomar, se me hace tan inteligente tener estrategias en tu mente de voy a ir al baño o voy a responder de esta manera a un compromiso al cual no quiero ir, pero para no ser grosera y ser amable de, ¿sabes qué? Estoy cansada, pero te mando el regalito con alguien. ¿Sabes? Me encanta tener estas estrategias en la mente para que cuando estés en una situación así ya sepas qué hacer y que no te gane la desesperación o el momento así ajetreado. Entonces, gracias por ese gran tip. Claro que lo voy a aplicar. ¿Cuáles son los 3 errores más comunes al comunicar de la mayoría de las personas? El número 1, y para mí, para enmarcar, porque esa es la base, es el que hemos comentado. Uh-huh. El hablar desde un pecado diferente, pero por no haber escuchado y no haberte preparado los intereses egoístas del otro. Eso es fundamental, porque al mundo no le importa nada lo que vayas a decir, sino cómo lo van a poder aplicar ellos y por qué les interesaría escucharlo. Si tú solo dominas, ya lo tenemos. Eso es maravilloso. Lo segundo es no ir directos al grano. Nosotros tenemos que entender que la gente tiene un nivel de atención concreto que nos puede dar y ofrecer, y que con las redes sociales, por la tiktokificación de la situación, como ha ido evolucionando, se ha reducido la capacidad de mantener la concentración hasta no tener un nuevo salto de dopamina en nuestro cerebro. Necesitamos continuamente encontrar esa dopamina. ¿Qué pasa? Que esa atención también ha disminuido. Tenemos que ir directos al grano. Los mensajes tienen que ser claros y concisos y directos, sobre todo en el entorno profesional. Ese sería el segundo error. Y el tercer error es no hablar desde la parte emocional y solamente hablar desde la parte racional. Necesitamos hacer que la gente recuerde desde las historias. No necesitas saber, por ejemplo, en ventas, es que mi producto es un 15% más barato, más rápido que el otro. No. Tienen que ser cosas como el otro día estaba en el parque jugando con mi hijo, saqué el teléfono y no pude tomar una foto porque no me abrió la cámara. Y me dio muchísima rabia porque mi hijo se había puesto a caminar por primera vez y no pude capturar ese momento. Pero me he comprado ahora un teléfono que le doy al botón y rápidamente se enciende y puedo grabar cualquier cosa de mi hijo. ¿Cuál vende más? ¿El que se abre un 15% más rápido o el momento con tu hijo? Se queda el momento con tu hijo. Porque anclamos emocionalmente. Esos son los 3 errores. No hablar desde los intereses egoístas de la audiencia, no ir directo al grano y no utilizar historias emocionales que conecten el mensaje. La gente va a olvidar lo que dices, pero no lo que les haces sentir. Y tenemos que apelar a eso. Totalmente. Creo que esta parte del storytelling se tiene que desarrollar muchísimo para poder conectar y poder plasmar historias del día a día que las personas se puedan relacionar. Y hablando de esta parte de la dopamina, sinceramente a mí me causa muchísima preocupación y muchísimo estrés que al ver tanto redes sociales y al estar tanto involucrados con redes como TikTok o como viendo Reels o ese tipo de cosas que hacen muy, muy atractivo el ver pequeños clips de segundos, a veces llegan máximo al minuto, que te hacen quedar enganchado, sí se me hace muy preocupante la parte de que estamos disminuyendo nuestra capacidad de prestar atención. Se me hace algo que yo estoy luchando con eso, conscientemente. Es decir, no quiero estar en redes sociales constantemente viendo videitos porque me interesa que mi cerebro, por el contrario, esté desarrollando la capacidad de estar concentrado por largos periodos de tiempo. En mi caso, yo utilizo un reloj de arena, que de hecho está ahí atrás de ti, que es un reloj de arena de 1 hora. Y yo me pongo a tener momentos de enfoque total en el trabajo o en momentos de lectura. Agarro el reloj de arena, lo volteo y me pongo a concentrarme enteramente en esa actividad y dejando el celular de lado. Eso lo hago porque sé que estamos perdiendo justo esa capacidad de concentración.
¿Tú haces algo conscientemente que digas, la verdad, me doy cuenta del problema y yo no quiero ser parte del problema de estarme desconectando constantemente de lo que tengo enfrente, por lo mismo que ya estamos entrenando nuestro cerebro a lo contrario, a estar constantemente distraídos? ¿Tienes alguna práctica que hagas para concentrarte por mayor cantidad de tiempo o para estar en estado de flow cuando trabajas? Por suerte mi trabajo me obliga a tener que estar súper presente en un taller. Quedaría feo agarrar el teléfono, porque además tampoco lo haría. Tengo que estar dando la clase, entonces no uso el teléfono. Pero, por ejemplo, en la vida normal sí que agarro el celular de vez en cuando, voy revisando vídeos, pero hay un elemento clave que a mí me ayuda muchísimo a concentrarme y es Fernandito. Fernandito, 9 meses, se despierta por la mañana, es mi compañero de madrugadas, nos despertamos temprano y mi hijo le encanta que yo lo observe, necesita que le vea. Entonces yo antes me despertaba por las mañanas, me ponía un vídeo en YouTube, me preparaba el desayuno, me tomaba un café, yo soy de madrugar, a las 5 de la mañana yo suelo estar despierto, preparando todo. ¿Qué pasa? Que Fernandito también. Y llega Fernandito, lo que quiere es atención, papá, dame atención. Entonces, si agarro el teléfono empieza... Y yo, ay, tengo que dejar el teléfono porque además pienso, estos momentos no van a volver. Estoy intercambiando momentos con el teléfono que no me sirven de absolutamente nada por momentos que no van a regresar en la vida de mi hijo y que cada segundo que está pasando es un segundo perdido. Entonces tiene un coste emocional muy gordo para mí. Entonces dejo el teléfono, me pongo a jugar con Fernando y gracias a Fernandito he logrado generar una desconexión prácticamente total de las redes, porque en esas 2 horas que dura despierto jugando conmigo, solo puedo estar jugando con él. Y quiero estar jugando con él. Entonces es como mi reloj de arena. Y entonces juego con él, estamos jugando, le paso los bloques, salta, brazos, biberón, intentamos caminar un poquito, me voy preparando el café y estoy con él, súper presente. A lo mejor de 5 de la mañana a 7:30 y ya se duerme, ya saco el ordenador. Pero ¿qué pasa? Que ya no puedo perder el tiempo. Porque con Fernando el tiempo se valora todavía más. Yo tengo una serie de horas de trabajo, tengo una serie de horas de mi hijo y para mí las horas de mi hijo son más importantes que las del trabajo, por eso voy a dejar de dar talleres presenciales y a partir de ahí queda el tiempo libre. ¿Hace cuánto no veo una película? ¿Hace cuánto no veo una serie? ¿Desde el embarazo? Que no ven ni una película en una serie. Cero, no me ha dado tiempo. O sea, más de un año. ¿Más de un año? Va a hacer un año. Sí. Veo ahora Bartolito el Gallo, veo ahora Cocomelón, Sí, pero no veo ni una sola película o serie y lo vemos poquito. Sobre todo cuando estás un poco inquieto, lo dejamos ahí. 10 minutos porque tampoco nos gusta dejarle con pantallas. Yo intento todo lo posible que no tenga pantallas. Y la parte, por ejemplo, de diversión en tu vida, definitivamente es los momentos con Fernandito y con tu esposa, ¿verdad? Serían los momentos como de disfrute, donde puedes desconectarte, donde puedes añadirle ese toque especial a tus días que no se enfoque meramente nada más en trabajar pendiente de responsabilidades. O sea, me gusta esta parte que sí disfrutas ese momento con Fernandito, no como la responsabilidad que se siente pesada, porque luego muchas veces los que son papás de su primer hijo o en sí que tienen hijos pequeños, siento que a veces, obviamente por tanto trabajo que es, pues a veces se puede sentir como la responsabilidad de lo pesado y me gusta que para ti es como esta parte de disfrutar del juego, de disfrutar de compartir este momento, de jugar con él, de verlo como tu momento de ocio y de diversión, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo la suerte de trabajar con grandes empresarios y también con grandes directivos, y entre ellas muchas mujeres. Y he tenido la suerte de hablar con ellas, tanto en el embarazo como ya cuando he sido papá. Ninguna, ni tampoco los hombres, lo que pasa es que somos menos emocionales en eso. Pero al final es muy evolutivo, las mujeres suelen estar más encima del bebé que los hombres. Y todas ellas me decían, Fernando, soy una superdirectiva, estoy en esta multinacional, cotizamos en bolsa. ¿Cómo me arrepiento de no haber estado más con mis hijos? Todas. No ha habido, de verdad, ninguna Steph que me haya dicho, Fernando, a la mierda la familia, abandónalos, céntrate en trabajar, es lo mejor de la vida, soy mujer empoderado, soy hombre empoderado. Steph, nadie, te lo juro, y he hablado con todos, todo el mundo me ha dicho, si tienes la oportunidad, no vuelve. Desaparece de las manos. Dice, ¿cómo me arrepiento de haberme centrado en mi carrera profesional? Y digo, caray, si todo el mundo me está diciendo esto, que ojo, cada uno puede hacer lo que quiera con su vida. Esto es lo que estas personas me han dicho a mí. Todas, de verdad, no ha habido nadie que me haya dicho lo contrario. Digo, ostras, ¿por qué no lo aplico yo? Y por eso tomé la decisión de dejarme los talleres presenciales y centrarme en estar más con la familia, bajar un poco el ritmo, dedicarme al tema online y poder estar con Fernán. Que me encanta dar talleres presenciales, lo adoro, me encanta. Pero con Fernandito ha pasado una cosa maravillosa y es que yo no sabía lo que era la felicidad hasta que no tuve al hijo. Yo creía que la felicidad era una cosa, yo creía que era estar en un escenario, creía que era ayudar a los demás dando clase. Cambio todo eso. Es decir, si ahora me dicen,
Imagínate, últimas 24 horas de tu vida, es que no las pasaría dando clases, las pasaría con mi hijo, las pasaría con mi mujer. Cuando uno es padre, y esto todos los que me estén escuchando que hayan sido padres, entiendo que la gran mayoría, pero sé que hay algunos que tampoco no, porque les viene de sopetón y todavía están en otra fase. Pero yo creo que la gran mayoría están de acuerdo conmigo, porque es lo que he vivido yo y es lo que hablo con otros. La vida de pronto cobra un sentido que yo pensaba que no existía. Y es cuando de verdad encuentras la felicidad plena. Y empiezas a ver que todo lo que estabas haciendo en tu vida eran tonterías, eran cosas absurdas, eran perseguir puntos de vanidad, puntos de soberbia, llenarte el ego, el trabajo no sirve de nada. Vamos a morir. Y tu trabajo no le importa a los demás. Que si don chingón, doña chingona, no sirve de nada. ¿Y tu hijo te va a recordar como el don chingón? ¿Tu hijo va a recordar el dinero que has hecho? ¿Tu hijo va a recordar tu cargo? ¿O va a recordar las veces que fuiste al parque, las veces que estuviste en su graduación, las veces que estuviste jugando al fútbol, aunque odias el fútbol? Yo odio el fútbol. Esto es una confesión, no me gusta nada, me aburre. Pero si mi hijo quiere, ahí estaré viendo los partidos y apoyándolo y jugando, aunque no sepa jugar muy bien. Ojalá tenis, que eso se me da un poquito mejor. Pero eso hay que estar ahí, porque eso que te apetece como padre. Y yo entiendo muchas de las relaciones que existen de estrés en el tema familiar, pero es porque sí o sí uno ha de trabajar. Es decir, la sociedad se ha construido de una manera en la que necesitas tener que trabajar y estar fuera. Y es muy difícil equilibrar los roles. Y eso lo entiendo. Y es la lucha que siempre vamos a tener. Yo esa lucha que lo hablo con mi equipo, con Iván, le digo, qué duro, porque yo quiero estar en casa, ahora con Fernando, pero estoy aquí y me gusta mucho estar aquí y siempre tendré el corazón dividido. Pero la parte que más pesa en mi corazón es casa. Y yo creo que eso le pasa a todos los padres. Y es la lucha que siempre tendremos, los esfuerzos que siempre haremos. Pero de verdad, yo invito a todo el mundo a que tenga hijos. Es lo más bonito de la vida. Yo creo que la gente cuando no tiene hijos está perdiendo su verdadero propósito. Porque el propósito, ya te digo que al final cada uno tiene lo suyo y cada uno tiene sus valores. Pero en lo que he vivido yo pensaba que el propósito era cuantos más países mejor, cuantas más alumnos mejor, cuanto más dinero mejor. Llega Fernando y digo, qué gran error, he vivido con una venda en los ojos y menos mal que me he dado cuenta joven. Sí. Hay gente que se da cuenta tarde y ha tirado la vida a la basura, persiguiendo cosas que en el fondo ahora tengo la suerte de vivir con energía. Claro, y justo ahorita que decías, por ejemplo, que a todas las mujeres que les has preguntado que dicen que hubieran querido pasar más tiempo con sus hijos, escuché una entrevista de Jane Fonda y otra entrevista de Isabel Allende, que es de un podcast que se llama Wiser Than Me, que es de... Ay, ¿cómo se llama? Es de la actriz de Seinfeld, no me acuerdo cómo se llama, pero que ella justo entrevista a mujeres de la tercera edad y platican de muchos temas. Dentro de esas dos entrevistas les preguntó de qué te arrepientes y ambas dijeron de no pasar más tiempo con mis hijos. Entonces, creo que es esa parte de que cobra demasiado sentido la vida de pasar tiempo con tu familia. Y claro, existen muchísimas personas que, bueno, no pueden tener hijos, pero igual pasar tiempo con quien para ti es familia. Pueden ser amigos que se vuelven familia, pueden ser tal vez sobrinos que tú veas como tus hijos, pero esta parte de sí disfrutar del tiempo de calidad con personas que hacen tu vida mejor y personas que tú amas profundamente. Y qué gusto, qué afortunado Fernandito y qué afortunada también tu esposa que sean una familia tan unida y una familia con tanto amor. Y yo estoy segura que van a criar a un gran hombre y también van a criar a un hijo demasiado amado, que creo que el amor es lo más valioso, y también un hijo que le van a echar muchas porras y van a hacer que siga sus sueños y que sea un gran ser humano. Entonces, vamos a intentar todo lo que esté en nuestra mano. Todo lo que esté en sus manos para el propósito verdadero de su vida, que es el haber tenido a Fernandito. Me encanta. Y otra pregunta de eso, nada más para, ¿cómo se dice? Para indagar. ¿Pensaron un rato como, ay, quiero tener hijos, o siempre tuvieron en mente de que queremos eventualmente formar una familia? Yo siempre he querido tener una familia. O sea, que estaba muy claro. Sí, a ver, cuando tenía 18 años, no. Con 18 años digo, no, esto es terrible. Pero ya conociendo a mi mujer, yo veía a mi mujer y dije, es mi esposa. Nada más la conocí y dije, me voy a casar con ella. Y siempre he querido hijos. De hecho, yo tenía en mente, ya no hemos llegado al acuerdo, 10 hijos. 10 hijos. Que ella me ha dicho que no. Y digo, como nuestras abuelas. Sí, porque al final qué bonito el tener un clan familiar, de irnos todos. Porque cuando ya tienes uno, ya te ha roto la vida tal y como la tenías concebida, como una pareja de dos. Entonces, con un tercero, ya las dinámicas han cambiado. Y es cuando te digo, ya no puedes centrarte tanto en trabajar, te centras más en la familia, tienes que reorganizar las cosas. Y a partir de ahí yo creo que empieza a haber una economía de escala, igual que en las empresas, que un segundo ya es un poquito...
es más costoso y tiene más esfuerzo, pero en lugar de ser, imaginemos, una unidad de hijo, una unidad de esfuerzo. Ajá. 2 unidades de hijos, el nuevo hijo es un 0,8 unidades de esfuerzo. Y yo creo que empieza a bajar el esfuerzo relativo porque tú ya dominas lo que está pasando, ya tienes recursos, ya tienes los medios, ya has hecho cosas que te permiten tener ese conocimiento. Entonces yo creo que el 10º hijo sería un 0,1 de esfuerzo. A lo mejor Sí. alguien que haya tenido muchos hijos me dice, estás profundamente equivocado. No lo Pero sé, puede ser. pero vamos a tener menos. Lo que está claro es que 1 seguro, que ya está aquí, y a lo mejor 2 o 3 y más de 3. No Qué creo. emoción. Y se van a recibir con muchísimo amor a todos los que lleguen y a los que Dios les mande. Oye, Fer, quiero preguntarte, ¿cuál ha sido el discurso que más te ha impactado o que más te ha llegado? Yo en lo personal tengo 2 que digo, híjole, cuando los escuché me llegaron al corazón, hicieron que salieran lágrimas de mis ojos y los recuerdo perfectamente, más allá de lo que dijeron por cómo me hicieron sentir. ¿Tú has tenido alguno en tu vida que digas, ese discurso me marcó? Y también por qué te marcó, qué es lo que tenía esa persona que tal vez transmitió mucha emoción o tal vez te hizo sentir algo específico por alguna cualidad que tenía. Públicos no. ¿No? No ha habido ningún discurso que a mí me haya marcado. Nunca. Nunca que diga, oh, este es mi gran discurso. Sí que ha habido libros, Ok. por ejemplo, que sí que me han marcado mucho. ¿Cómo cuál? Cuéntanos. Por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre, a mí me ayudó a entender cómo funcionaban los ingresos-gastos. Luego La ganancia es primero, de Mike Michalowicz, que entender cómo operar a nivel porcentual en tu empresa. Todo lo que tiene que ver con finanzas a mí me descubrió un mundo que luego he podido aprovechar. Pero sobre todo estos, no ha habido ningún discurso que a mí me haya marcado públicos de los que te digo, ve a ver tal vídeo. No, son privados. Ejemplo, frase de un profesor mío de la universidad, primer día de la universidad, dijo una frase, además un discurso precioso, pero me recuerdo una cosa que me dijo, Fernando, cuanto más me preparo, mejor improviso. No me lo dijo directamente a mí, pero recuerdo como si me dijera, lo dijo a la clase, estamos ahí, dijo, cuanto más me preparo, mejor improviso. En esta universidad os vamos a preparar para improvisar en la vida. En esta universidad os vamos a dar todos los recursos para que cuando salgáis allá afuera seáis capaces de detectarlo. Aquí no hay tanta teoría, está centrado en experiencias nuestras que permitirán que luego cuando salgáis fuera lo hagáis todo muy bien. Y a mí el cuanto más me preparo, mejor improviso ha sido un mantra que he llevado. Esto fue en primero de carrera. En segundo de carrera, ya José Antonio Moreno, que vas a publicar un libro recientemente de que quiero leerlo, estudiarlo, dijo una frase que a mí también me marcó y era, en la vida nadie te debe nada. Tanto vendes, tanto vales. Y dije, no me jodas. Yo estaba en segundo de carrera y de pronto un clic me hizo en la cabeza y dije, tanto vendes, tanto vales. Y entonces hay gente que dirá, pero eso es muy mercantil, tú también vales más cosas que las ventas. Estoy de acuerdo. Yo lo vi de otra forma, que era, tanto vendes, tanto vales implica a que tú vas a ganar en función del valor que aportas al mercado. Y que encima es culpa tuya. Todo lo tienes que ver como que es tu propia responsabilidad. Aunque haya cosas en la vida que no sean culpa tuya, va a seguir siendo un problema tuyo, aunque no sea culpa tuya. Entonces tú tienes que asumir las cosas como si fueran tu propia responsabilidad y que nadie va a ir a salvarte. Entonces desde ese momento yo adopté una filosofía muy estoica, desde la preparación a la improvisación y desde que yo sé que mi valor va a depender de mí y de lo que yo sea capaz de aportar al mercado. Esos 2 discursos fueron clases normales, fueron frases que seguramente ese día estaban inspirados y lo dijeron sin ningún tipo de preparación. Pero eran 2 muy buenos empresarios de allí de Valencia y yo me quedé con esos grandes mensajes y han sido mantras que me han guiado. Eso es por un lado. Pero los que más los de mi padre. Mi padre siempre me decía que su abuela, mi bisabuela Fausta, que venían de un pueblecito de Valencia y recordaban muy pobres. Entonces se fueron a la ciudad en la época de la guerra, posguerra. España lo pasó muy mal en la época de las guerras y se habla mucho de los bandos, pero todos perdieron. España todo el mundo perdió porque una guerra civil, se mataban entre hermanos. Y cuando llegaron a Valencia, pues ciudad, se establecieron. Y la bisabuela súper trabajadora. Montó una bodeguita como pudo, vendía, ofrecía y logró hacer un pequeño, no imperio, un ahorrito, pero sí que esa tienda funcionó. Luego mi padre me dijo que el dinero no les valía porque cuando llegó la dictadura el dinero anterior se eliminó, no funcionaba, no servía, empezaron de cero. No sé si esto es cierto, es lo que me cuenta mi padre. No sé si por darle drama o no, o a lo mejor fue real. Si fue real era una desgracia, pero su abuela le decía siempre, Fernando, mi padre se llama Fernando también, quien guarda cuando tiene, come cuando quiere. Y mi padre ha guardado mucho para comer cuando quisiera. Y yo lo he llevado. Es decir, mi bisabuela le dijo a mi padre una frase que a mí me ha marcado más que a mi propio padre. Y seguramente yo se la transmita a Fernando, a mi hijo,
le marque mucho más que a mí. Depende de cómo se lo transmita. Por eso te hablaba antes de que no sabemos a quién le tiene que impactar en la línea genealógica una pequeña frase. Y ese mantra de quien guarda cuando tiene, come cuando quiere. Y la segunda me decía mi padre es la pereza es la madre de la pobreza. Y hacía, eso es mentira. Oye, te pone las pilas. Porque yo cada vez que digo, no me apetece hacer esto, la pereza es la madre de la pobreza, vamos allá por todas. Y hay gente que se enfada cuando digo la pereza es la madre de la pobreza. Porque dicen, yo trabajo muchísimo y sigo siendo pobre. Digo, perfecto, pero eso no exime. Ahí lo que está fallando es el vehículo de monetización. Tú puedes estar cargando ladrillos al sol y por supuesto no vas a ganar más que un médico, que a lo mejor crees que toca una arteria aquí, clic, pero es el valor que aportas al mercado. Entonces no es solo trabajar mucho, es decir, la pereza es la madre de la pobreza, correcto, y además vas a añadir un vehículo que sea mucho más eficiente. Entonces todas esas grandes frases son las que han formado gran parte de mi episteme, que se llama del conocimiento base que tengo en mi realidad, y a partir de ahí vemos, pero nunca ha habido un discurso que me haya marcado más que mi entorno cercano. Y ahí hay varios puntos importantes como, uno, el poder de las palabras, cómo las palabras pueden marcarte y hay frases que recuerdas por los siglos de los siglos. También el poder de los profesores, así como dijiste en un inicio de la plática, profesora que te dijo, don't daydream, o como te dijo de que... Stop daydreaming. Stop daydreaming, ajá, de que no sueñes despierto. Una profesora que su frase se marcó, pero no necesariamente le hiciste caso, simplemente la recuerdas la recuerdas muy vívidamente, pero hubo otras frases que te marcaron y esas dijiste, a esas sí les voy a hacer caso, y también las dijeron profesores más adelante en tu vida. Entonces, ahí te das cuenta del poder de los profesores y también de lo importantes que son las palabras que decimos, porque pueden marcar a un ser humano y pueden dirigir su vida dependiendo de cuánto peso le pongan a tus palabras. Eso es. Y también lo que comentaste, que tú lo tienes como mantra, las frases que te dijo, bueno, que tu abuela pasó a tu padre, luego tu padre a ti, que tú vas a pasar a Fernandito. También hablando de estos mantras, me surge la duda. ¿Tú tienes algún tipo de mantra que te repitas a ti mismo antes de dar una plática, antes de dar un taller, o algún ritual, algo que hagas previo a dar discursos? Porque al final del día, sabiendo el poder que van a tener tus palabras, que tú digas, quiero prepararme energéticamente, mentalmente, para que mis palabras tengan poder e impacten correctamente a las personas. Más que un mantra, hay dos fases en la preparación de mis talleres. Está la fase previa, y es que yo necesito estar muy concentrado y mi capacidad de comunicar disminuye, no capacidad, que es la misma, sino la cantidad de palabras que salen de mi boca va disminuyendo a medida que se va acercando el momento de empezar. Porque necesito un momento más de introspección. Insisto, yo no soy nada extrovertido. Yo cargo energías en silencio, aunque me dedique a las personas, luego yo acabo destrozado, porque me agoto completamente. ¿Qué pasa? Que yo necesito esos momentos de introspección y, por ejemplo, en el desayuno, si se van acercando a las 7 de la mañana, yo ya me voy callando, me empiezo a olvidar del entorno y me empiezo a quedar en una especie de silencio meditativo, donde me quedo así, disfrutando, tomando algo, y ya cuando sé que empieza el momento de preparación total, escapo a mi habitación, ya me lavo dientes, me ajusto la corbata, voy preparando todo, hago el calentamiento de voz, pero en silencio me quedo un ratito paseando por la habitación sin pensar en nada. No hay nada que me repita, sino vamos allá, concentrado, tranquilo, haciendo el calentamiento, pero no hay una repetición. Cuando termina la primera parte del taller y llegamos a la hora de comer, me voy con el equipo a comer. Y esto ahí tenemos a Iván, que te lo puede confirmar. Siempre pregunto y analizo. Hoy va bien, porque noto las sensaciones de la gente. Y a veces digo, como el último día, digo, hay algo ahí, no sé qué es. Digo, no estoy tan fino. Y siempre considero que es mi culpa. Hay otros conferenciantes que tienen el ego más grande que la Catedral de Burgos, que lo que hacen es que el público, este público no es bueno. Eres tú que no estás haciendo las cosas bien. Si el público, ojo, hay públicos y públicos, por supuesto, pero si tú tienes el ego tan grande como para no reconocer que tú puedes hacer algo al respecto, ahí tienes un problema soberbio. Ahí tienes un problema de soberbia. Entonces yo lo que hago siempre es, hoy el público no lo estoy sabiendo llevarlo bien. No lo noto, veo que están un poquito más desconectados, no se ríen tanto. Y les pregunto, ¿qué estoy haciendo mal? Me dice Iván, ¿sabes qué? No estás haciendo esto, esto y esto. Y yo, no me digas, es cierto. Digo, es verdad, pero claro, no he podido utilizar esta broma porque no se han reído en esta, y entonces analizo la jugada, como si fuera un técnico en un partido de fútbol, y empiezo a ver aquello. Hasta que al final digo, vale, ¿y qué puedo hacer yo para mejorarlo?
Entonces siempre estoy preguntándome, más que mantra, mi mantra es ¿qué puedo hacer para hacerlo todavía mejor y darle a la gente lo que ha venido a buscar? Y ese día subí a la habitación hundido porque no encontraba la manera. Digo, no se están riendo, y dije, mira, no se están riendo igual. Las bromas están siendo las mismas. Por lo que sea, son más serios. Tengo dos opciones. O hago el taller muy serio de ahora en adelante, perfecto, muy técnico. O digo, la mierda, es el último que voy a hacer en Guadalajara. Quédate sin voz si hace falta, dalo todo. Como si tienen que sacarte en ambulancia, pero vas a subir el nivel de energía, el de las bromas. Vas a hacerlo todo para que la gente se ría. Salí ahí, fue espectacular y ha sido el único taller en toda mi historia en el que he salido ovacionado. Se pusieron en pie, gritándome, Fernando, una locura. Ha sido la mayor reacción que he tenido jamás, y ya llevo años impartiendo formaciones. Impresionante. Y todo fue por esos dos momentos, un momento de concentración previo, pero sobre todo a mitad partido, a mitad taller, pensar, hay algo estoy haciendo yo mal. ¿Qué habría pasado si yo tuviera un pecado de soberbia profundo y tuviera un ego muy grande, una soberbia no tratada? Que yo le habría echado la culpa al público, en lugar de echarme la culpa a mí. ¿Y quién tenía la culpa? Yo. Porque siempre es responsabilidad nuestra. Y sí, el público era distinto, por supuesto. Pero tú tienes la capacidad de hacer las cosas como toca. Y debo decir que sí es difícil cuando estás en esos momentos donde dices tú, claro, hay públicos que son súper alegres y se ríen y todo. Y claro que hay otros tipos de públicos. A mí una vez me pasó, que estaba era un público muy grande. Todos tenían mesas de trabajo porque era una expo. Y todos tenían laptops al mismo tiempo que yo estaba dando la plática. Difícil. Imagínate eso. Laptops. ¿Cómo quieres? Claro, lo quise dar todo, le eché muchas ganas, pero nunca me había topado con esa situación de tener a personas enfocadas en su trabajo mientras yo estaba dando una plática. No te voy a decir que me pasó como a ti, no salió ovacionada, no dije, ni siquiera tuve el momento para pausar y decir qué voy a hacer con esto, simplemente seguí la plática, pero no fue cómodo para mí porque nunca había estado en esa situación. Siempre había estado en una situación donde veía que el público estaba emocionado y tomaban fotos y videos y apuntes, y en este caso todos están en la laptop trabajando, ¿sabes? Y recuerdo que salí y dije, wow, qué difícil estuvo. Me acuerdo que dije, qué difícil estuvo, y una amiga justo me acaba de decir poco tiempo antes de que, Stephanie, a veces se gana y a veces no se gana, porque a ella justo le acababa de pasar una situación igual, que ella fue a una conferencia ya pensando que iba a estar espectacular y no, o sea, había grillos y así. Y si dices tú, claro, es esta parte de, primero que nada, saber que te puedes enfrentar a esas situaciones y también tener en mente que puedes hacer estrategias, no irte para abajo. Yo, sinceramente, en ese momento, simplemente siguiendo la plática, no tuve ese análisis de qué hago más. Simplemente dije, voy a seguirla dando con la misma energía, con ganas y todo, pero... Tú no tuviste pausa en el medio. Yo no tuve nada de pausa. Claro, no es lo mismo. Es decir, yo pude hacerlo en el momento de parar. Sí. No, yo tuve una hora así continua y pues no podía hacer nada diferente. Claro, al final gente se acercó de que qué padre plática y me firmas mi diario y cosas así. Algunos me conocían, algunos no. Pero sí, quiero decir que sí, son situaciones que dices tú tienes que tener plan A, B y C y saber de qué maneras vas a abordar las situaciones conforme se van presentando. Ahí, antes de seguir, hay una reflexión, y es que tu amiga te decía, hay veces se gana y hay veces no se gana. No creo tanto en esa frase, yo creo más en lo que dices tú en el diario. Hay una frase muy buena que es, creas lo que crees que tienes puesta. Si tú crees que hay veces que no se gana, vas a crear eso. Yo creo que se gana siempre. Quizá no se gana la mayor experiencia, pero has ganado un aprendizaje valioso, y es que a partir de ahora tú vas a poder tomar decisiones de previsión, y es que esas cosas te van a llegar a suceder. ¿Qué pasa si el público no está aquí? ¿He podido o podría haber hecho algo diferente en mi charla para poder sacar la atención de la gente? Y te pongo un ejemplo que vas a poder aplicar. En la formación que estuviste en enero conmigo, ¿a que teníais los teléfonos en las manos? ¿Perdón? ¿A que teníais el teléfono en las manos? A que había muchas dinámicas con vuestro teléfono. Ah, claro, sí. Ya que estabais haciendo la dinámica. Y no con WhatsApp u otras cosas. Revisando correos. O sea, ¿me preguntas si yo estaba en el celular haciendo otras cosas? No. La gente, es decir, yo os decía, sacad ahora los teléfonos porque vamos a hacer esta dinámica. Y todo el mundo tenía el teléfono en la mano y todo el mundo estaba haciendo la dinámica. Ajá. Y cada vez que terminaba, dejaban el teléfono y anotaban. 100%, sí. ¿A qué me refiero con esto?
yo ya he sufrido muchas veces lo del ordenador, que te están escribiendo aquí en la compu, te distraen o ver a la gente en el teléfono. Y yo pensaba, tengo que cambiar esto. ¿Cómo lo hago para que las personas que por supuesto están trabajando dejen de trabajar y se concentren? Y entonces generé las dinámicas de grupo que obligan a la gente por sesgos y a través de parejas, pequeños grupos y mucho movimiento cada 5 segundos, no te dejo oportunidad para que te relajes y busques alternativa. Pero esto viene de respuesta a que me he tenido que comer muchas formaciones con gente con el ordenador. Y hay veces que no puedes evitar, habrá 2 o 3. El otro día estaba formando en Amazon, una multinacional. Claro, Amazon está muy grande aquí, por supuesto también. Y justamente tuvieron un problema con unos servidores, mitad de las personas tuvieron que irse fuera, solucionarlo y regresaron. Oye, esto es normal, es el mundo empresarial. Pero la clave es que como eso te pasó, tú ahora puedes preguntarte, ¿cómo puedo evitarlo? Sé que esto va a pasar. Y aquí Marco Aurelio tenía una cosa maravillosa, que es muy estoica, y es, Marco Aurelio se recordaba cada mañana, hoy cuando me despierte y empiece a interactuar con los demás, voy a interactuar con gente rastrera, miserable, aprovechada, malas personas, que quieren sacar lo peor de mí, que van a estar estrujando todo lo posible para sacarme cada céntimo, cada peso, lo que haga falta, que van a desearme el mal, que quieren mi puesto. Y todas las mañanas Marco Aurelio se recordaba cada día cómo los demás iban a ir a por él y lo desagradables que iban a ser sus interacciones. ¿Por qué? No porque quisiera amargarse el día y fustigarse, sino porque con ese marco mental plantea las expectativas bajas y él se puede preparar para esos encuentros. Entonces, si eso sucede, él ya estaba preparado. Si de pronto la conversación va mejor, él está feliz. Entonces, todo es una cuestión de cómo lo enfoques. Y volvemos a la frase de mi profesor, cuanto más me preparo, mejor improviso. Ahora, tú con esa experiencia puedes prepararte para que cuando te suceda, improvisarás y lo harás de maravilla. Totalmente. Sí, de que qué hacer si me pasa esta situación y no nada más decir, pues ni hablar, no fue un buen día. El Exacto. decir, no pasa nada. Esa situación algo trae a mi vida, algún aprendizaje y déjame, me preparo a la siguiente para que no vuelva a ocurrir ese momento adverso de sentir que mucha gente está en la laptop. Eso es. Mira, ahí recuerdo mucho a mi padre, que cada vez que termina un taller y hablo con él, me dice, Fer, ¿cómo ha ido el taller? Digo, papá, muy bien. Me dice, venga, ya dime la verdad. No te creo. Y te lo juro, todos los días. Ajá. Dice, ¿pero en serio? Digo, sí. Dice, ¿alguna cara rara en el taller? Digo, sí, ¿por qué? Y entonces él me empieza a analizar. Dice, ¿cómo lo podrías haber hecho mejor? ¿Has dado tu 100%? ¿Te has quedado en algún momento de menos energía? Y entonces me empieza a hacer preguntas para yo ver si efectivamente he hecho un buen taller o no y cómo poder mejorarlo. Tengo una gran suerte con mi padre. Me encanta. Él justo pone en tu vida también esta reflexión constante y este análisis constante que tal vez muchas veces no nos detenemos a hacer, y él cada vez que tenía oportunidad lo hacía contigo. Entonces, qué bello. Y te quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia que hace a un buen orador, porque buenos considero que hay muchos, de uno extraordinario? ¿Qué es lo que hace a un orador extraordinario? Son muchas cosas y depende cómo uno lo evalúe. Por ejemplo, ¿tú qué valoras más? ¿La técnica que un orador no haga muletillas o que llegue su mensaje a la mayor cantidad de personas? Que llegue su mensaje a la mayor cantidad. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, a nivel técnico, la gente dice, Fernando, yo es que quiero centrar en las muletillas. Y digo, genial, porque esto va a hacer que tu mensaje llegue mejor, porque va con menos ruidos. Pero ya estamos de acuerdo que lo importante es que el mensaje llegue al mayor número de personas. Perfecto. Siguiente pregunta. Si el mensaje va a llegar a muchísimas personas, pero es un mensaje dramático, informativo y que va a provocar cierto caos, miedo, resentimiento, o es un mensaje positivo, agradable y que va a hacer un bien a la humanidad, ¿quién consideraríamos mejor orador? Los dos van a llegar a todo el mundo. A mí me encantan los positivos y de esperanzadores y motivadores. Perfecto. Estos suelen ser los mejores comunicadores. ¿Por qué? Porque al final estos llegan, sí, utilizan el drama para conectar, pero ¿qué impacto han dejado al mundo? Normalmente algo negativo. Con miedos, sí. No pasan a la historia por generar algo. Entonces, normalmente nos queremos quedar con un mensaje positivo. Entonces, realmente el buen comunicador es aquel que su mensaje llega durante mucho tiempo y logra un impacto positivo en el mundo. Algunas reflexiones. Y aquí tenemos grandes oradores, pero también pequeños oradores. Por ejemplo, mi bisabuela, con aquellas frases que decía mi padre, me han llegado a mí, yo la considero una gran oradora, porque en el momento adecuado deja una reflexión. Pero el mejor orador de la historia para mí es Jesucristo. Es Jesús. Cómo con sus mensajes, 2000 y pico años después,
todavía seguimos viviendo la vida según sus valores. Yo no sé las muletillas que hacía Jesús, seguramente alguna se le escapara. Seguramente algún día no estuviera tan inspirado e hiciera un mensaje un poco más largo. Quizá no fuera directo al grano en todas las ocasiones. O quizá un día culparía al público, como todo ser humano. Cuando te pones a analizar los hechos, su mensaje ha llegado hasta la actualidad. En compendio, tenemos al mejor orador de la historia. Tenemos que pensar que el buen orador es aquel que logra que su mensaje llegue empaquetado de la forma concreta y que además perdure dejando un mensaje positivo. Entonces estoy de acuerdo contigo. Tú misma has respondido a esas preguntas que te he ido haciendo hasta encontrar lo que para mí es la definición del buen orador. No me centro tanto en un Protágoras, no me centro en un Cicerón, no. Me centro en Jesús, porque para mí el mensaje de Cicerón, de un Protágoras, ahí se ha quedado. ¿A dónde ha llegado? ¿Vamos por la vida viviendo la vida según Cicerón? No. Vamos viviendo los valores de Jesús. Y para mí eso es lo más importante. Por eso los líderes espirituales suelen ser muy buenos comunicadores a nivel de esta parte que hemos comentado, que logran transmitir ese mensaje. Me encanta. Qué poderosa manera y qué diferente fue la respuesta a la que yo esperaba, pero qué ¿Qué poderosa. esperabas de respuesta? No sé, esperaba algo así como alguien que le mete mucha emoción y una persona que se prepara constantemente. O sea, no esperaba algo completamente distinto, pero me fascina esa respuesta que me has dado. Me encantó, no lo veía venir, pero me llegó de manera muy profunda. Otra pregunta que te quiero hacer, ¿cómo podemos entrenarnos para hablar de manera auténtica? Porque luego muchas veces creo que podemos ponernos esta vara muy alta de decir, es que quiero ser un gran orador y es que no quiero hablar con muletillas y es que quiero, no sé, formular correctamente mis enunciados, y podemos sonar robóticos y podemos sonar no auténticos y perder nuestra esencia. ¿Cómo hacerle para, claro, transmitir de la mejor manera y de la manera más limpia y perfecta ¿cómo se dice? Como nuestras ideas o lo que queremos transmitir sin perder esa parte que nos hace únicos? Un orador auténtico es el orador que no está castrado. ¿Castrado se dice aquí? Vale. Castrado me refiero a que muchas personas nos limitamos por el qué dirán a la hora de transmitir nuestros mensajes. Y hay muy buenos comunicadores que sobre todo están en la edad muy adulta. Es decir, un anciano, seguro, no sé, a mí me ha pasado mucho cuando voy por España o en Andorra, que de pronto te sientas y hay un anciano que dice las cosas tal y como las piensa, sin filtro. ¿Por qué? Porque ya le da igual todo. Él ya ha vivido su vida, él ya ha pasado por todos los procesos. Eso es la autenticidad. Eso es un orador auténtico. Los oradores que de verdad marcan la diferencia son los que dejan de castrarse a sí mismos, los que dejan de limitarse por el que dirán. Un ejemplo de esto, el presidente actual de Argentina, Javier Milei. Un ejemplo, Nayib Bukele. Un ejemplo, gran parte de los líderes, o un Donald Trump, aunque te guste o no, pero ahí está. No está castrado. Él dice las cosas, va cambiando de opinión, pero las va diciendo. Entonces, el punto está en que es gente capaz de transmitir sus ideas sin miedo al que dirán o sin miedo a que les confronten. Yo he lanzado muchísimas frases porque me da totalmente igual lo que piensen los demás de mí. Habrá gente a la que le caiga bien, estupendo. Gente a la que le caiga mal, estupendo también. Pero estas son mis ideas, esta es mi forma de ver la vida. Antes yo no era auténtico. Antes yo me limitaba a la hora de explicar las cosas. Pensaba en cómo lo empaqueto, pensaba en qué digo, qué no digo. Y ahora esta es mi idea, la voy a transmitir de la mejor forma que pueda, de la manera más simple, pero es la que voy a transmitir. Y seguramente me sigo castrando más de lo que debería. Esa es la autenticidad en el orador. ¿Tú te crees que Jesús se castró? ¿Tú te crees que Jesús se limitó a la hora de hablar? Le acabaron matando por su mensaje. Y lo dijo, y cambió el mundo en la cruz. ¿Tú te crees que un Leonardo da Vinci se llegó a castrar para cambiar el mundo? ¿Tú te crees un general San Martín en la independencia? ¿Tú te crees que los grandes exponentes de la historia? No. Es decir, el mensaje auténtico está cuando tú eres capaz de decirlo sin miedo al que dirán. Creo que tal vez ha de impactar un poco el tema de que las redes sociales hace que cualquier mensaje que se diga pueda llegar a muchísimos lugares y que las personas constantemente tengamos el miedo de no vaya a ser que algo que se diga de mi parte se vaya a malinterpretar o vaya a llegar a los lugares incorrectos, pero al final del día no es algo bello estar constantemente con ese miedo y estar diciendo tus verdades a medias con tal de agradar a las personas y con tal de ser tibio en lugar de no decir realmente lo que tú piensas. Y acabas desagradando a todo el mundo. Sí, queriendo encajar
en una cajita pequeñita donde no digas nada que vaya a afectar, como ahora nos dicen la generación de cristal, que ahora cualquier cosa que se diga puede ser malinterpretada, se va a juzgar, se va a criticar y se va a decir, no, es que esto está mal por todas estas razones, y siento que esa parte sí definitivamente te desconecta de tu autenticidad. Y al final tú tienes que pensar que no le puedes gustar a todo el mundo. En España hay un dicho que es no le puedes gustar a todo el mundo, no eres una croqueta. Pero aquí, claro, ¿qué es una croqueta? No sé. Claro, la croqueta es lo de los perros aquí. Claro. Pero en España hay una entrada buenísima. Os la recomiendo cuando veáis para allá. ¿La habéis probado la croqueta? La croqueta de jamón es un espectáculo. Está buenísimo. No son como tapas. Es una tapa de croqueta que es bechamel por dentro, rebozadito. Es un espectáculo. A mí las croquetas me fascinan. Y entonces hay un dicho que es no le puedes gustar a todo el mundo porque no eres una croqueta. La croqueta le gusta a todo el mundo. Con ese dicho es muy interesante porque digas lo que digas, va a haber alguien que opine todo lo contrario. Es más, solo por tu apariencia física ya va a haber alguien que opine lo contrario. Solo por mi imagen de ir con traje, corbata, y hay gente que por lo que sea proyecta y que no. Y me odia. Solo por eso digo, tienes que trabajar muchas cosas porque si te molesta tanto la apariencia de alguien y tienes un problema. Pero el siguiente punto es que, por ejemplo, la pereza es la madre de la pobreza. Polémica asegurada. Directamente. El tanto vendes, tanto vales. Polémica asegurada. Entonces, yo no me corto a la hora de explicar las cosas porque es lo que yo considero que es lo correcto desde mi punto de vista. Si yo esperase gustarle a todo el mundo, no diría estas cosas, no tendría un mensaje a compartir y yo viviría infeliz porque no estaría viviendo acorde a mis valores. Entonces tú tienes que transmitir las cosas tal y como las piensas. Obviamente, pensando en las artes de hablar. Claro. Pero una vez lo tienes claro y son tus valores firmes, explícalo. Uh-huh. Y eso tiene que llegar. Por ejemplo, antes he dicho, a mí me encanta el capitalismo. Va a haber gente que me ataque solo por eso. Perfecto. Sí, pero no esconder tu verdad con tal de agradar. O he dicho, yo no era feliz hasta que tuve un hijo. Y habrá mucha gente a la que no le guste esa reflexión porque no han tenido hijos o han tenido y no han tenido una buena experiencia o lo que sea. Y está bien y todo vale. Digo, cada uno tiene sus valores, no te metas con los míos. Sí, y al final del día creo que cualquier cosa que alguien diga es desde su experiencia. Uh-huh. No se dice para ofender a nadie. Obviamente, bueno, intencionalmente hay gente que quiere ofender a personas, pero tú dices eso conforme a tu experiencia. Y es tu verdad. No estás imponiéndolo como la verdad del mundo. Es tu verdad, la manera en la que tú vives tu vida y cada quien va a tener sus verdades y tiene que ser fiel a ellas y ya, sin estar pensando en los demás todo el tiempo. En cuanto a hábitos, también quisiera preguntarte, ¿existen hábitos que tú digas, estos te pueden ayudar para comunicar mejor? ¿Hábitos diarios, pequeños que podamos implementar en nuestros días para ser mejores oradores? La clave es integrar todos los ejercicios en tu día a día. Tú tienes que considerar cada interacción social que tienes como una oportunidad de aprender. Entonces, el hábito que recomiendo, que es un poco maquiavélico, no es maquiavélico, pero sí que requiere un proceso de pensamiento que a veces puede caer en la manipulación, es, si tú vas a hablar con alguien, analiza cuál es su pecado. ¿Qué quiere de mí? Y continuamente haz esa pregunta. ¿Por qué está en esta relación conmigo? No me refiero a una relación amorosa, una relación de conversación. ¿Por qué está esta persona conversando conmigo? ¿Qué es lo que quiere obtener? Y no hace falta que sea directamente algo material o espurio, sino que puede ser algo como quiere entretenerse, quiere pasar un buen rato, quiere satisfacer su curiosidad. Perfecto, esos son intereses suaves, porque no estamos hablando quizá algo monetario o algo egoísta que podríamos pensar. No, está bien. Pero yo lo pregunto porque entonces le doy esa curiosidad, le alimento. Entonces trato de hablarle en su pecado. Y de esta manera entrenas la capacidad de detectarlo, sistema de activación reticular, y de emitirlo, que es tu propia comunicación. Lo siguiente que haría es trata de contar las muletillas de cualquier persona. Porque activando el sistema de activación reticular, es decir, si yo estoy hablando contigo y voy escuchando tus muletillas, que haces muy poquitas, yo voy detectándolo y sigo entrenándolo. Entonces, cada vez que aparezca alguna, salta en mi cerebro sin necesidad de pensarlo. Y esto hace que a la hora de yo hablar, las elimine, porque mi cerebro le ha dado importancia a la eliminación. Y esto es buenísimo. Luego, cada vez que estés hablando, trata de analizar la comunicación no verbal del otro. Estamos abiertos, estamos cerrados, estamos a gusto, estamos tranquilos. ¿Estás en el podcast echado hacia atrás o estamos hacia adelante en una buena conversación? ¿Qué lado de la cara me está mostrando? Cuando le abro un tema emocional se le dilatan las pupilas, no se le dilatan las pupilas, hay levantamiento de ceja porque hay sorpresa, hay gusto, se le mueve el orbicular de los ojos porque de verdad está riéndose o es una sonrisa falsa. Todo esto te permite entenderlo y analizar. Me encanta constantemente estar teniendo oportunidades a través de tus días para estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. A mí algo que me sirvió muchísimo, que igual puedo añadirlo aquí para la gente que tal vez tenga podcast, porque creo que algunos, bueno, ya hay muchas personas que tienen podcast y pues eso es una gran oportunidad también como para estar mejorando tu comunicación.
yo durante los primeros 100 episodios del podcast, yo era la que me encargaba de editar los audios. Entonces ya te imaginarás la cantidad de muletillas que decía y que me ponía a cortar en los episodios. Y las de hecho, llegabas a cortar. Claro que las cortaba porque era molesto para mí. El estar escuchando una muletilla y otra muletilla muchísimas veces, me era molesto escuchar ese episodio. En ese entonces no había video, entonces más molesto si te estás enfocando solo en el audio y el audio pues tiene tanta muletilla. Entonces ahí fui consciente de cuáles me molestaban muchísimo. Antes yo siempre decía literalmente. Todo el tiempo decía literalmente. Todo era literal. Y no tenía sentido la palabra literalmente en mis frases. Entonces fue algo que dije, esta definitivamente la tengo que quitar porque me molesta demasiado, no me gusta, no tiene sentido que la añada en mis conversaciones. Y en general fui trabajando en ello porque me ponía a editar mis episodios del podcast, que creo que eso me sirvió muchísimo. Igualmente puede haber gente que tal vez se ponga a hacer monólogos y diga, bueno, déjame pongo a editar mi monólogo, nada más por el simple hecho de analizarse cuando habla y empezar a cortar las muletillas y ver cuál es la que digo más, cuál me gustaría quitar de mi vocabulario. Tal vez todas, pero tal vez hay una que te molesta más en primera instancia. Entonces siento que eso sería también un buen ejercicio. Y te quería preguntar, ya casi para cerrar, pero por ejemplo, ahorita me dijiste, dices pocas muletillas. Y debo decirte que, no, pues no debo decirte, ya te lo había dicho. Estaba muy nerviosa de hacer esta entrevista porque decía, voy a estar con el más crack de comunicación, teniéndolo en mi podcast y tengo que comunicarme con él y hacerle preguntas. Y me ponía nerviosa esta situación porque claramente, pues yo sabía que seguro ibas a estar analizando cómo hablaba y lo que decía y cómo le hacía y mi postura y todo eso, mi lenguaje corporal. Y te quiero preguntar, justo con esto que nos enseñaste en este podcast de estar constantemente mejorando, ¿qué es lo que yo podría mejorar? Yo he visto muy buen mensaje, muy buena comunicación y tienes muy pulidas las cosas. De cara a la mejora ya nos iríamos a puntos de excelencia, pero te explico lo que he visto desde fuera. Has preparado muy bien las preguntas que han sido muy interesantes para la temática. Has ido escuchando atentamente. Has mantenido mirada, has jugado bien con los tiempos, con las pausas, modulación de voz. Todo ha sido muy acorde. No mejorarían nada más que algunos detalles como por ejemplo del pasar a buscar las preguntas, no buscar, esperar antes de irte a la pregunta a ver si hubiera podido continuar de alguna forma y que la conversación fuera más fluida. Ajá. Realmente, analizando todo esto, lo único micro que falta ahí es poder integrar las preguntas dentro de tu sistema de pensamiento sin necesidad de observar, porque entonces creo que eres de los mejores podcasts a nivel de comunicación que hay. Fácilmente te lo digo. Ya tienes ahí muy buena base, muy buenas tablas. Se nota que te dedicas a hablar. Si ya logras eso... No, es que te voy a decir algo. Yo normalmente no estoy volteando a ver las preguntas a menos de que haya un ser humano frente a mí que yo diga no quiero que me falte ni una sola de estas preguntas. Tengo muchos episodios donde ni siquiera tengo más que bullets en mi mente de me gustaría hablar de eso. Y a veces la plática me lleva a otro lugar y no me importa. Pero contigo ya sí es que yo le necesito preguntar esto y esto. Entonces claramente tenía mis bullets específicos de preguntas porque no quería que se me pasara ninguna. O sea, decía, todo esto tengo muchas ganas de que me lo responda. Entonces sí, pero sí estoy súper de acuerdo contigo. Es muy acorde, ha sido perfecto porque además cada vez que hablabas eran las palabras exactas y justas. No ha habido ningún extra. No ha habido ningún momento en el que diga, uy, se está alargando. No. De corazón, tienes muy buena comunicación. Estoy muy feliz. Qué amable. Yo estoy muy feliz de que me hayas dicho esto porque realmente conscientemente me he preparado y por eso fui a tu curso en enero, porque justo con estas ganas de constantemente mejorar, dije, la comunicación me importa mucho, fui a tu curso, me encantó y obviamente toda la gente que tenga la oportunidad, yo sé que ya no vas a dar talleres presenciales, pero igualmente tienes talleres online, entonces pueden meterse a esos. Y también te quisiera preguntar, si tuvieras una última frase que decir, si tú supieras que se te va a quitar la voz por alguna situación de la vida que te dijeran, ya no vas a tener voz, Fer, es un último mensaje el que puedes dejar, ¿cuáles serían las palabras que dirías? Se la diría a mi familia. Les diría, cuidaos mucho los unos a los otros, comunicaos bien, habrá momentos buenos, habrá momentos malos, yo ya no voy a poder estar ahí con vosotros, pero tenéis que mantener el equipo, no olvidéis que la familia es algo a largo plazo y que tenéis que estar ahí incluso cediendo partes de vosotros por el bien del equipo. Todo es una suma. Obviamente no de una manera negativa, pero siempre tenéis que estar pensando en cómo hacer la vida más fácil a los demás, cómo estar ahí apoyándoos,
Sobre todo, cuidaos, porque van a venir momentos buenos, momentos malos. No dejéis que las circunstancias de la vida os zarandeen de manera que perdáis el norte como familia. Qué profundo. Me imaginé que iban a ser palabras para tu familia y se me hace hermoso. Fernando, muchísimas gracias también por transmitirnos esta parte de la familia que yo también considero tan importante y que se me hace muy valioso, por ejemplo, para las personas que no hayan tenido una familia como papás, hermanos, abuelos, que haya sido una familia que ellos les gustara o lo hicieran sentir amado o les dieran palabras de aliento. Si no lo tuvieron, qué hermoso tener la oportunidad de formar una con todo aquello que te hubiera gustado vivir. Entonces, para mí el tema de la familia también es súper importante y siento que es esa tribu que te ayuda en todos los momentos, en los momentos difíciles, en los momentos oscuros. También son aquellos que te impulsan cuando tú no crees en ti. Entonces, qué hermoso que dirijas esas palabras a tu familia y también que le hagas saber a las personas lo valioso que es tener amor, tener unión y tener como esta parte de dar lo mejor de ti para ellos, porque al final del día son seres tan valiosos en nuestras vidas y que hacen nuestra vida mucho mejor. Y las relaciones es lo que hace mejor nuestra vida. Entonces, gracias por esto y te agradezco tanto por haber estado en este podcast. Gracias por venir en domingo, un día antes de tus 3 días de taller, que yo sé que hoy probablemente quisieras recargar energía solo en tu cuarto, en silencio, y me diste este espacio para poder compartirlo con toda mi comunidad. Y algo que me encantaría sería que les dijeras a las personas dónde te pueden encontrar, qué es lo que pueden tomar dentro de los cursos que tú das, qué es lo que recomiendas para un principiante que quiere empezar a mejorar su comunicación y pues todo lo que puedan encontrar de ti, por favor. Buenísimo, ahí me pueden encontrar en redes sociales, en fermiralles.com, también en la web, y podéis ver muchísimos vídeos que publico todos los días, al menos uno, para que puedas aprender. Y si ahí quieres profundizar, ya tienes los libros, el curso online y muchas formas de aprender conmigo. Parece excelente. Gracias infinitas por estar aquí. Te deseo todo el éxito en tus talleres en Monterrey y ya cuando vuelvas a abrir talleres presenciales, que también la gente se dé la oportunidad de tomar esos, de tomar los que tienes en línea y de ver todo el contenido de valor que das día tras día en tus redes sociales. Gracias infinitas y gracias también por compartir tu don con el mundo, que le haces mucho bien al mundo. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta gran plática y nos vemos el siguiente lunes. Bye.